Hola, buenas tardes, estimados congresistas, organizadores y autoridades. Soy Enrique Castro Sánchez y tengo el grandísimo honor de ofrecer esta conferencia inaugural en el 18 Congreso Nacional y segundo Congreso Internacional de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica. Esta conferencia inaugural se titula Planetaria, Política y Provocadora, la enfermería de práctica avanzada que necesitamos. Espero que en los siguientes 30 a 40 minutos pueda ofrecer algunas reflexiones acerca de los logros de la enfermera de práctica avanzada, así como algunos de los retos que creo quedan por delante y quedan por resolver. Obviamente, aquí tienen mi declaración de intereses. Esta ponencia solamente representa mi idea y en ningún momento representa la opinión necesariamente de los diferentes empleadores u organismos y organizaciones a los que pertenezco y que están aquí citados. Es cierto también que esta ponencia refleja sin duda mi punto de vista como enfermera en diferentes facetas: asistencial, investigadora, docente, gerente, abogada del paciente, así como enfermera ejerciendo en diferentes niveles, enfermera especialista, enfermera de práctica avanzada, enfermera generalista y así por tanto. Querría que antes de comenzar esta ponencia en sí, pensasen en el horizonte de la enfermería de práctica avanzada. Me gustaría que cerrasen los ojos por un par de segundos y pensasen acerca de lo que saben de la enfermera de práctica avanzada y de lo que creen o saben que promete. Cierren los ojos. Háganlo conmigo. Piensen en ese rol que parece solventar todos nuestros problemas, todos los problemas de la profesión, todos los problemas de nuestro sistema sociosanitario y de otros sistemas sociosanitarios. ¿Es realmente esta solución, lo que la EPA nos promete y nos ofrece? Este paraíso, este paraje idílico de la enfermería. No estoy muy seguro, pero espero que me acompañen en este viaje acerca de algunas de estas brechas que nos quedan por resolver. Sin duda, y creo que a esta altura casi nadie duda acerca de la seguridad y la eficacia de los modelos de enfermería de práctica avanzada. Ese rol es un rol que ha transformado el paisaje sociosanitario en todo el mundo, sin duda, con múltiple evidencia de impacto en resultados en salud, rendimiento de los sistemas sociosanitarios y las relaciones interdisciplinares. Podía haber escogido muchísima otra evidencia y simplemente he ofrecido aquí esta revisión que me pareció muy interesante acerca de la coste-efectividad de enfermeras de práctica avanzada en atención primaria y atención ambulatoria especializada. Esa revisión, como ya he dicho, sistemática de hace varios años, ofrece sin duda evidencia muy interesante acerca no solamente de esta coste-efectividad de las enfermeras de práctica avanzada en atención primaria, sino también del grado de calidad, digamos, de la evidencia obtenida. Es muy interesante, por otro lado, pensar acerca de esta dicotomía entre la ingente cantidad de evidencia que nos asegura la seguridad y eficacia de los modelos EPA, pero por otro lado, esta casi necesidad de continuar generando evidencia. Y aquí tenemos otro artículo de no hace tanto en el que se continúa evaluando la efectividad del rol de enfermera de práctica avanzada en comparación con cuidados habituales, como dice el título, o cuidados liderados por médicos. Y quiero que se acuerden, quiero que retengan esta información, quiero que retengan esta idea acerca de la comparación continua, de la generación continua de evidencia y en particular en la comparación con otros roles profesionales. Esta idea será muy pertinente al final de nuestro trayecto. Quizá estos 50 años desde la introducción del rol de enfermera de práctica avanzada, estas bodas de oro de la EPA, suponen una oportunidad única para debatir acerca de algunas aristas que quedan por pulir o que quizá simplemente han sido ignoradas por la profesión y los profesionales. Esta perspectiva que nos ofrecen estos últimos 50 años puede ser interesante sobre todo si nos centramos en un par de aspectos que creo que son
interesantes, fundamentales para comprender algunos de los retos que nos quedan por resolver. En particular, me interesa el reflexionar acerca del rol de EPA como un rol eminentemente clínico y casi en su totalidad hospitalario, aunque le he mostrado algo de evidencia relacionada con atención primaria y comunitaria. Y por otro lado, me interesa reflexionar acerca de las competencias y la visión casi del rol y de los profesionales que abrazan ese rol, competencias biomédicas. Algunos de los problemas que estas dos visiones, estos dos polos pueden presentar para la profesión. Pensando en las definiciones que diferentes organismos nacionales e internacionales han ofrecido sobre la EPA, creo que no sería ilógico pensar o sugerir que la EPA se ve y se siente como un rol clínico o asistencial y con frecuencia o casi en su totalidad como un rol hospitalario. Aquí tienen, por ejemplo, la definición clásica de la American Nurses Association, la definición del CIE, la definición del Royal College of Nursing y otros organismos en el Reino Unido, y por último la definición del organismo colegiador en nuestro país, en España. En cuanto a la definición clásica de la American Nurses Association, y la llamo clásica simplemente porque fue la original, aunque ha sufrido ciertas variaciones, pero allá por los años 60 ya se empezaban a apuntar algunas maneras acerca de la definición del rol, y particularmente me centro aquí en estos aspectos clínicos asistenciales. En el punto 3 se refleja muy claramente cómo este rol avanzado obtiene conocimiento y habilidades clínicas para proveer cuidado, y asimismo asume una responsabilidad y una accountability, una rendición de cuentas acerca de lo que se hace y lo que no se hace en la evaluación, el diagnóstico, el manejo de problemas, incluyendo la recetación, aunque la traducción en el original dice prescripción, la extensión de receta. Así que ven cómo hay estas pequeñas gotas de conocimiento y habilidades clínicas, el rol clínico eminentemente clínico, este hilo clínico conductor ya aparece aquí en la definición de la ANA, y en la definición del CIE básicamente mucho, quizá algo más ambigua, pero se sigue denotando esa capacidad de decisión compleja y competencias clínicas necesarias para el ejercicio profesional ampliado. Nada demasiado innovador, mucho menos amplio en la definición del Royal College of Nursing y mucho más centrado en estas habilidades clínicas como el examen físico, la anamnesis, el diagnóstico diferencial, la ordenación e interpretación de pruebas diagnósticas o el ingreso y alta de pacientes. Como pueden ver, sigue este hilo conductor eminentemente clínico. Y al llegar a la definición del Consejo General de Enfermería un poco más tarde, verán como quizá este aspecto clínico es básicamente central para el rol. Creo que es importante lanzar otra idea. Creo que es importante lanzar otra idea acerca del rol avanzado en el Reino Unido, ya que de hecho no se habla de enfermera de práctica avanzada, sino de Clinical Advanced Practice, o el clínico de práctica avanzada. ¿Y por qué se llama clínico de práctica avanzada o profesional de práctica avanzada? Para ser quizá más exacto. En el Reino Unido, la enfermera de práctica avanzada no es el único profesional sociosanitario que puede desempeñar un rol avanzado, y esta variación en cuanto al rango de profesionales que pueden alcanzar este nivel de práctica avanzada se ve reflejada en la definición en el último marco profesional de práctica avanzada en el Reino Unido, publicado en el 2017. Así pues, se define la práctica clínica avanzada como aquella provista por profesionales sociosanitarios colegiados con experiencia. Ya no se habla solamente de enfermeras, y esto parece lógico, puesto que en nuestro curso tenemos farmacéuticas, tenemos paramédicos, tenemos también psicólogos, tenemos fisioterapeutas, tenemos un amplio rango de profesionales sociosanitarios que ejercen a este nivel avanzado. Este nivel de práctica se caracteriza por un alto grado de autonomía y toma de decisiones complejas. Y aquí aparecen quizá los elementos definitorios de la práctica avanzada en sí, desde mi punto de vista. Esta autonomía, por un lado, y la toma de decisiones complejas. Es cierto que también nos alejamos cada vez más de
del nivel de formación de máster. Y aquí aparece esa pequeña, anotación tan sutil acerca de un nivel de formación de máster o equivalente y que incluye capacidades centrales, así como específicas para el área de práctica asistencial. Como resumen del rol avanzado moderno, a partir del 2017 en el Reino Unido, se trata de poseer una habilidad para gestionar cuidados asistenciales, cuidados en partenazgo con los pacientes, las familias y otros cuidadores. Como pueden ver, estas habilidades, este desempeño de facultades puede ofrecerse por muchos otros profesionales y aquí me parece uno de los elementos más interesantes de la progresión de la EPA en el Reino Unido en los últimos años. Ya no se habla de enfermeras, sino se habla de un entorno interprofesional también a nivel de práctica avanzada. Los 4 pilares de la práctica avanzada, sin embargo, en el Reino Unido no han variado tanto con respecto a lo que habíamos visto por el Royal College of Nursing. Previamente, el primordial, aunque todos reciben el mismo peso en la formación y en la práctica clínica, el liderazgo, la generación de evidencia, investigación y mejora de la calidad y el aprendizaje propio y de otros. Quizá pueden ver como ya es fácil identificar una pequeña brecha en cuanto al impacto social, en cuanto al impacto planetario, en cuanto al impacto de progreso social, que quizá me gusta resaltar un poco más tarde. Pero estos 4 pilares de la práctica avanzada, esta idea acerca del Advanced Clinical Practitioner, alguien que no es solamente una enfermera, resulta bastante interesante, sobre todo si tenemos en cuenta la definición del organismo colegiador en España, en el que quizá no estoy muy seguro, la verdad, si se mezclan conceptos que no debieran mezclarse, como un modelo de desarrollo de la enfermera especialista a un modelo de desarrollo de enfermera especialista de práctica avanzada. Y creo que aquí hay 2 mundos que colisionan, el de la enfermera especialista y el de la enfermera práctica avanzada, y que quizás se refleja en algunas de las competencias. En este caso presento un artículo por algunos compañeros de la Universidad de las Islas Baleares, muy centrado en el aspecto asistencial, muy centrado en el aspecto clínico, muy centrado en el desarrollo y desempeño de habilidades técnicas, con algunas gotitas de promoción de la salud, algunas gotitas de formación e investigación, pero aún así muy centrado en esa especialización, así muy centrado todavía en esa visión quizá clásica, me permito decir, ya que son compañeros y amigos, esa visión clásica de la enfermera de práctica avanzada. Mi definición, si quieren llevarse una definición de cosecha propia acerca de la enfermera de práctica avanzada, o mi visión acerca de la enfermería de práctica avanzada, y quizás lo que intento transmitir a mis alumnos y al resto de profesionales, es que las enfermeras de práctica avanzada o el profesional ejerciendo a nivel de práctica avanzada es experto en gestionar la incertidumbre. Y aquí se encuentra, desde mi punto de vista, la brecha fundamental con los especialistas, ya que las enfermeras especialistas, los profesionales especialistas son aquellos expertos en asegurar la certidumbre, asegurar la certeza. En ese sentido, quizá me sorprende el ver enfermeras de práctica avanzada en ciertas áreas clínicas muy bien delimitadas, con una trayectoria clínica muy bien conocida en pacientes con estadios clínicos, que en otros entornos sociosanitarios, en otros entornos de investigación, quizá con más tradición de la enfermera de práctica avanzada, estas enfermeras que nosotros llamamos EPAs en nuestro entorno en España quizás serían simplemente especialistas. Y no digo simplemente porque no ejerzan una labor importantísima y con una toma de decisiones altamente cualificada, pero esencialmente se encargan de gestionar y asegurar la certeza. Pero esa es mi definición, ese es mi punto de vista, y estoy seguro que hay otros puntos de vista opuestos, o al menos complementarios. Ya que le he dado esta visión acerca del rol, acerca de quizá la progresión del rol desde una definición clásica hasta una visión y una definición algo más moderna, me gustaría centrarme en estos 3 pilares, ya que hemos hablado antes de los 4 pilares de la profesión,
Me gustaría centrarme ahora en estos 3 pilares o áreas de reflexión en las que creo que las enfermeras de práctica avanzada debemos progresar todavía mucho más y quizás expandir nuestra zona de confort, por decirlo de alguna manera. En particular me interesa que nos centremos en estos 3 pilares adicionales porque creo que sin ellos las perspectivas clásicas e incluso la moderna en el Reino Unido es insuficiente para hacer frente de manera adecuada a las necesidades de los pacientes, de la ciudadanía, de la propia profesión enfermera y de la propia profesión de práctica avanzada. Y por último, es insuficiente para hacer frente a las amenazas a la salud planetaria. Y quizá les sorprenderá, o quizá no, esta propuesta que tengo para ustedes acerca de la enfermera de práctica planetaria, política y provocadora avanzada, la E4PA. Este es un nuevo rol que lo están viendo en primicia y que creo que es necesario implantar, difundir, adoptar y evaluar para poder hacer frente a estos retos planetarios, a estos retos políticos, a estos retos interprofesionales que debemos resolver si queremos que la enfermera de práctica avanzada no solo sobreviva, sino sea capaz de ofrecer todo el impacto del que es capaz. Pensando en el aspecto planetario, creo que incluso sin tener en cuenta esta última pandemia, una de las muchas que hemos tenido, lo único que quizás no nos hemos dado tanta cuenta de las pandemias previas, cada vez se hace más difícil ignorar en cáncer, atención primaria, atención comunitaria, salubrismo, atención familiar, cualquier tipo de patología clínica, cada vez se hace más difícil ignorar los determinantes planetarios de la salud y de la enfermedad. Aquí tienen cierta evidencia relacionada con cáncer que pensé que podía ser interesante para ustedes, en el que se denotan estas desigualdades estructurales y el concepto de injusticia social, la marginalización, estigmatización, discriminación, que retroalimenta el ambiente institucional, legislativo, regulador de políticas sociosanitarias, que también influye en el entorno en el que las personas viven, ejercen, se desarrollan, son felices o no, que se traslada esta felicidad o infelicidad se traslada en algunos factores de riesgo, quizás estos modos de vida y que acaban fomentando, acaban alimentando cualquier tipo de predisposición genética para el desarrollo y aparición del cáncer. Este esquema en sí no es innovador, pero creo que estos factores, sobre todo los más macro, estas desigualdades estructurales, esta injusticia social y el siguiente nivel del entorno en cuanto a regulación y política, creo que no es sorprendente y casi bastante lógico pensar que las políticas, el modelo social, el modelo de cuidado, el modelo productivo, no es un modelo local, no es un modelo nacional, sino que es un modelo global, como a mí me gusta pensar, un modelo planetario. Esa evidencia relacionada con el cáncer, otros marcos teóricos como esta adaptación que me parece fantástica, no la adaptación porque es nuestra, sino el marco original de Javier Padilla y colaboradores, me parece muy interesante y creo que es excelente marco de reflexión acerca de los diferentes determinantes de la salud, de la enfermedad, el contexto social, la epidemiología social de nuestras enfermedades y de la salud. Aquí pueden ver una serie de determinantes y ya pueden ver cómo cualquier tipo de rol o modelo asistencial que se centre solo en esos determinantes intermedios, en esa atención sociosanitaria, quizá incluso esos activos comunitarios en salud, será completamente insuficiente para resolver los retos sociosanitarios de nuestros pacientes, de nuestra sociedad y del planeta, teniendo en cuenta que la salud es cultural y política, pero política a escala planetaria, no solamente las políticas locales de nuestra autonomía o las políticas locales de nuestras políticas nacionales. Quizás con esta reflexión
estén de acuerdo o no acerca de la importancia de estos determinantes planetarios, pero de nuevo, como la pandemia ha puesto de manifiesto los retos a los que nos enfrentamos, son retos a una escala auténticamente global. Tanto el modelo productivo de alimentación, pensando de nuevo en este consejo terapéutico que ofrecemos a nuestros pacientes acerca de la vida sana, el mejorar las condiciones de vida, el mejorar la alimentación, el eliminar los hábitos tóxicos. Creo que ese modelo productivo, alimenticio y alimentario refleja un modelo mucho más amplio ideológico y un complejo ideológico centrado en la producción y el consumo incesante. Por tanto, si queremos realmente resolver algunas de estos dilemas relacionados con nuestro modo de vida, tenemos que aplicar una lente muchísimo más amplia, muchísimo más macro, como ya he dicho. Igualmente, muchos de estos factores relacionados con cómo viven las personas, cómo trabajan las personas, cómo son felices o no, como ya he dicho antes, la infraestructura, la gobernanza, el gasto sanitario o el gasto sociosanitario, el gasto en educación, todos estos factores que son fundamentalmente macro, quizás estén pensando que tienen poca relación con el ejercicio de la enfermera de práctica avanzada o del profesional en práctica avanzada, pero si el profesional de práctica avanzada solo se centra en lo que ocurre en la consulta, en lo que ocurre en la cama hospitalaria, en lo que ocurre quizá en su zona básica de salud, simplemente serán el último eslabón de una cadena en la que nunca realmente dejaremos de solventar los casos que se generan mucho más arriba, mucho más upstream, pensando en Michael Marmot y esos 20 años de desigualdad. Precisamente, además, esta expertía en la gestión de la incertidumbre encaja bien con las habilidades requeridas para hacer frente a múltiples y posibles escenarios previstos por modelos matemáticos o simulaciones, como hemos visto en el apoyo a la pandemia o en la crisis climática. Las enfermeras de práctica avanzada son precisamente por su experiencia en cuanto a la gestión de la incertidumbre profesionales clave para evaluar el impacto de la toma de decisiones de estas políticas macro. Y obviamente, como ya he dicho antes, no caigan quizá en el error de pensar que la COVID-19 es el primer reto planetario. Hemos tenido anteriormente muchísimos otros, pero no lo hemos visto tan de cerca como quizá a mí me gusta pensar que hacemos desde nuestro camarote de lujo en el transatlántico planetario, mientras que en la sala de máquinas y en los camarotes de interior, el VIH, la tuberculosis, la violencia de género, los conflictos y como hilo conductor esta inequidad, y como ya he dicho antes, el modelo productivo ideológico, pues se encargaban de zarandear a miles de millones de personas. Se encargaban de cambiar el entorno en el que las personas viven y ejercen, hasta dar lugar a estas situaciones de gentrificación tan totalmente brutales, en el que de nuevo tenemos que pensar cuál es el rol de la enfermera de práctica avanzada, obviamente extendiendo el rol de la enfermera generalista y especialista para hacer frente al empuje de estas corrientes ideológicas y productivas centradas en el consumo y la denigración de los derechos de las personas y de la ciudadanía. ¿Qué papel debemos jugar las enfermeras de práctica avanzada en ese sentido? Y cada vez se hace más difícil ignorar realmente al culpable original o al culpable último de estos determinantes planetarios de la salud, ¿no? Pensábamos en la igualdad, pensábamos luego en la equidad, pero simplemente quizás tenemos que centrarnos en el complejo productivo ideológico capitalista como determinante planetario COVID. Este complejo productivo ideológico que genera el amplio abanico de determinantes comerciales, sociales, de la salud, como ya decía, requiere que si las EPAs desean no ser simplemente el nuevo último eslabón de los cuidados, deben centrarse en hacer mucho más por mitigar el efecto de las causas y de nuevo quizá centrado todo ello en un entorno y modelo hospitalario y hospitalocentrista, que esta ya quizá no es nada nueva, pero como la enfermera de práctica avanzada es la última en llegar y está pidiendo su turno, debe quizá no adoptar
no adoptar todas estas brechas, heredar estas brechas de otros modelos profesionales. También quizás me preocupa mucho que la perspectiva planetaria se centre, o la perspectiva planetaria provenga de solamente algunos puntos del planeta, la manera en la que ejercemos, quizá el propio rol EPA importado de la otra punta del mundo, de un contexto cultural, sociosanitario y económico, refleje esta predominancia, como ya he dicho, de algunos puntos del mundo para generar evidencia, para sugerir que debemos implantar estos nuevos modelos asistenciales en nuestro propio entorno sociosanitario y en otros, sin tener en cuenta los modelos asistenciales que ya existen en esos otros entornos. Estos nuevos modelos, la EPA, que gradualmente se extiende a escala planetaria, desde estos centros de opinión científica y sanitaria, y que acompaña a otras corrientes novedosas que se van imponiendo, quizá con una reflexión muy limitada acerca del cómo implantar adecuadamente y de una manera culturalmente sensible y sensitiva a los diferentes entornos. Como ya he dicho, la EPA, o la humanización, o la toma de decisiones compartidas, o la atención centrada en el valor, son modelos que se extienden a escala planetaria desde estos centros de opinión, de estos think tanks, de estos centros de generación de evidencia, pero quizás fagocitan, como ya he dicho, otros modelos existentes. Aquí, por ejemplo, en la foto tienen a Euphrasi, una enfermera sin duda de práctica avanzada en Ruanda, a la que tuve muchísima suerte de visitar como parte de un proyecto de la Florence Nightingale Foundation, financiado para aprender acerca de cómo utilizan las enfermeras los antibióticos en otros entornos. Y auténticamente fascinante esta experiencia acerca de aprender in situ con Euphrasi, pero por otro lado, dándome la oportunidad de reflexionar acerca de dónde viene la evidencia que usamos para articular los nuevos modelos. Evidencia que viene de Estados Unidos, viene del Reino Unido, viene de Canadá, Australia, Europa, España, pero apenas vemos evidencia de Ruanda, vemos evidencia de Sudáfrica, vemos evidencia de Kenia, vemos evidencia de Brasil, vemos evidencia de Tailandia. Todos estos países en los que la enfermera de práctica avanzada no solamente existe, sino que aporta un valor fundamental al sistema sociosanitario existente. Por tanto, esta visión planetaria acerca del rol, de la extensión del rol y de la evidencia que utilizamos para defender y postular la necesidad de implantar el rol, creo que es necesario que reflexionemos acerca de dónde viene, dónde se origina y cuál es la idoneidad de dicha evidencia para nuestro entorno sociosanitario. Pasando al aspecto político, conectando con esa idea de las necesidades de perspectivas macro, estos retos planetarios que simplemente he sugerido, derrotan las perspectivas basadas en el paciente, la consulta, la cama hospitalaria, las perspectivas micro. Los retos planetarios requieren perspectivas macro y, como digo, hay que solo pueden alcanzarse y de las que solo podemos obtener beneficios si echamos mano de las estructuras, cauces y habilidades políticas y supranacionales que sean capaces de mitigar. Es imposible que eliminen quizá el impacto de los determinantes planetarios de salud, enfermedad y roles, como he apuntado. Es necesario que echemos mano de necesidades macro para servir como buffer del complejo ideológico y productivo que he sugerido antes. Y quizá estamos aprendiendo, las enfermeras en general, y quizá las enfermeras de práctica avanzada debieran ser punta de lanza también, no solamente asistencial y clínica, sino también punta de lanza política para aprovechar las corrientes de pensamiento que van surgiendo y que sugieren que las enfermeras, y por tanto las enfermeras de práctica avanzada, deben ser no solo trabajadoras de la política, pensando en el artículo original de Alberdi acerca de la competencia política enfermera, incluso sobrepasando las ideas de Santillán sobre sus propuestas para la participación política de las enfermeras españolas, y pasando a la idea de la astucia política como una habilidad y una competencia fundamental para las enfermeras, obviamente,
pero precisamente para las enfermeras de práctica avanzada, ya que su rol no es solamente asistencial, sino también de transformación de servicios sanitarios. Aquí a la derecha, a su derecha, tienen un artículo reciente de este mismo año 2021 acerca de la contribución de la habilidad política. Yo lo llamo political astuteness, astucia política, para implementar cambios en servicios de salud. Por tanto, creo que no se trata solo de pensar en enfermeras y por extensión enfermeras de práctica avanzada que son políticas, ni tampoco el pensar en los diferentes modelos de participación en la vida política y social de la profesión y de la sociedad, sino también el cómo desarrollar, cómo fortalecer, cómo inducir esta astucia política en las enfermeras y en las enfermeras de práctica avanzada para que sean capaces de ejercer estos cambios en los sistemas sociosanitarios, de influir en el decisor político, influir en el decisor económico para dotar de financiación, para apoyar nuevos modelos sociosanitarios, en definitiva para extender el legado de la enfermera de práctica avanzada. Creo que esta astucia política es una habilidad emergente, al menos en nuestro entorno, y sobre todo, al menos, pensando en la enfermera de práctica avanzada. Y aquí pueden ver cómo esta astucia política acaba desempeñando o acaban desembocando en la influencia política y influencia en políticas y influencia en policies, en guías de práctica clínica, en trayectorias asistenciales. Por tanto, creo que sería un momento interesante para reflexionar acerca de cómo están nuestras enfermeras de práctica avanzada en nuestro entorno aprendiendo, desempeñando, desarrollando, fortaleciendo esta habilidad de astucia política para esta transformación del sistema sociosanitario. Lógicamente, a poco que pensemos en astucia política, a poco que pensemos en influir en el decisor político, tenemos que también tener en cuenta cómo estamos haciendo cabildeo, cómo estamos consiguiendo el apoyo, cómo estamos consiguiendo los aliados políticos que fortalezcan nuestras ideas acerca del modelo de enfermería de práctica avanzada óptimo para nuestro entorno, no solamente en este momento, sino óptimo para hacer frente a las necesidades de la sociedad dentro de 10 años, dentro de 20 años, dentro de 30 años. Es necesario recordar que cualquier decisión que implementemos hoy puede que no tenga un efecto durante 1 o 2 décadas. Por tanto, se trata realmente de un juego bastante a largo plazo. Por tanto, es necesario que las enfermeras planifiquemos y las enfermeras de práctica avanzada planifiquen y mapeen a los diferentes actores esenciales para fortalecer el rol, para asegurar su eficacia, efectividad y coste-efectividad. Creo que quizá esta labor de mapeo y cabildeo no se está llevando a cabo de manera orgánica y de manera general por parte de todas las sociedades científicas, estamentos profesionales y asociaciones que realmente debieran estar pensando en cómo fomentar, cómo apoyar y cómo sostener el rol de enfermera de práctica avanzada en nuestro país. Llegando ya casi al final, creo que casi nadie realmente se ha parado a pensar si esto de la enfermera de práctica avanzada es tan bueno como dicen, a pesar de la evidencia centrada en el impacto en el paciente, en la familia, en parte del sistema sociosanitario, si pensamos en la coste-efectividad, pero casi nadie quizá se ha parado a pensar sobre las consecuencias indeseadas o inesperadas de la introducción de este rol, no solamente en nuestro entorno, sino en otros entornos, ¿no? Y quizá aprovechando esta última sección acerca de la enfermera de práctica avanzada y la necesidad de presentar cierta faceta provocadora, creo que es un buen momento para pensar si este rol es tan bueno como dicen. Algunos autores, quizá entre los que me incluyo, creen que la EPA puede consolidar un paradigma médico y medicalizado que puede dificultar la emancipación de las enfermeras.
Ideológicamente, como digo aquí, la EPA ha sido adoptado y abrazado por parte de las enfermeras y la propia enfermería, la profesión, con muy poca perspectiva crítica, alimentando quizá lo que yo llamo una especie de pirámide de Ponzi, un esquema de Ponzi, en la que una profesión, otra profesión, precisamente no son las enfermeras las que se mantienen en la cúspide. Y este nuevo rol encajona de una manera incluso más rígida a las enfermeras, este rol que se nutre principalmente de paradigmas médicos. Estábamos viendo antes la definición centrada esencialmente y básicamente en habilidades asistenciales, clínicas, técnicas, y quizás sería importante pensar si esta aparición de las enfermeras dentro de este nuevo rol consigue o no que el profesional médico, o lo que yo llamo la cadena de producción sanitaria médica, se coloree de las esencias enfermeras que siempre sugerimos que tenemos. Esta visión holística, esta visión que va más allá del modelo biomédico, esta visión social de la salud y de la sanidad y del empoderamiento de los pacientes. Es interesante pensar acerca del impacto que esta introducción de las enfermeras en modelos y maneras de actuar eminentemente médicas ha tenido o puede tener. Incluso el lenguaje que se utiliza para referirse a las EPAs en otros entornos consolida un paradigma médico y medicalizado en el que precisamente la profesión médica se encuentra en la cúspide. Estos profesionales médicos en Estados Unidos hablan con frecuencia de las EPAs como mid-level providers. Por tanto, si las EPAs son mid-levels, el profesional médico se considera upper level, nivel superior. Y obviamente la enfermera corriente y moliente, la generalista, incluso especialista, se considera bottom level provider. Por tanto, la introducción de este nuevo rol puede estar apuntalando todavía más al profesional médico o a otros estamentos. Y incluso otros autores se plantean la necesidad de reflexionar acerca de si este nuevo rol, este nuevo nivel de práctica asistencial puede estar realmente forzándonos a plantear en qué punto la EPA deja de ser una enfermera o deja de ser lo que era una enfermera o lo que debiera ser una enfermera. Y espero que estén de acuerdo conmigo en que la reflexión acerca de nuestro rol, acerca de nuestra competencia, siempre es positiva. La reflexión y el debate, la narrativa, la discusión acerca de lo que la enfermería es o debe ser o debiera ser, siempre es interesante y enriquecedor y positivo. Es positivo que seamos capaces de evaluar y criticar nuestra profesión y nuestro rol. Pero quizás que sea la EPA precisamente la que nos obliga a plantear o replantear lo que es la enfermería o lo son las enfermeras. Y de nuevo, no obliga a replantear lo que son otros profesionales sanitarios, sí me preocupa. Abundando en esta línea, y volviendo a la idea original acerca de la generación de evidencia, la comparación de resultados obtenidos por las EPAs en comparación con otros profesionales, aquí tiene un editorial en el que precisamente habla de cómo las enfermeras de práctica avanzada pudieran resistir la medicalización de los cuidados y sobre todo yo les lanzo la idea, ¿cuándo será el momento de que esos otros profesionales sanitarios sean los que deban demostrar su equivalencia con la EPA, deban demostrar que sus resultados sociosanitarios, deban demostrar que sus resultados en salud y para el sistema de salud son equivalentes a los que nosotros ofrecemos? Y es de reconocer que este editorial me resulta muy provocador y muy interesante, ya que lanza una pequeña llamada de alarma acerca de la necesidad de ser cautelosos sobre la integración del rol EPA en un modelo en un sistema sociosanitario dominado por la profesión médica. Hay un peligro también, como dice el editorial,
de que la narrativa de sustitución de un profesional por otro, la sustitución de profesionales médicos por profesionales enfermeras de práctica avanzada, ofrece un riesgo para la enfermería y la EPA, ya que es posible que tanto el rol como su labor sea fagocitada, como decía antes, por modelos, y me encanta la terminología que utiliza este editorial, reduccionista biomédico. Por tanto, cabría pensar para cuándo una emancipación de las enfermeras y por ende o mediante las EPAs de estos modelos biomédicos y reduccionistas o reduccionistas hacia la biomedicina. No sé si ha sido una visión demasiado planetaria o demasiado política o demasiado provocadora o por otro lado no lo suficientemente planetaria, política o provocadora, pero hemos llegado al final y quizás sería el momento, o pregunto si ha llegado ya el momento de empezar a hacerse estas preguntas acerca de la EPA y acerca del rol EPA, sobre todo pensando en nuestro pool actual de enfermeras de práctica avanzada en España, figuras generalmente individuales que no se encuentran integradas o simplemente no existen equipos de EPAs. No estoy muy seguro acerca del crecimiento profesional de estas profesionales o de las EPAs en general y cómo es posible reflejar el proceso que ya sugirió Bennett hace bastante tiempo, en el que cualquier profesional va gradualmente creciendo y pasando por estadios desde ser novata a ser experta, ¿no? Pero como pregunta, ¿y cómo y quién debe liderar un equipo de EPAs? ¿Cómo y quién debe articular el crecimiento profesional de la enfermera de práctica avanzada? ¿Cómo integrar de manera óptima las ideas que tenemos sobre los clinical academics, profesionales sanitarios que también tienen un rol en la educación de grado y posgrado, así como cómo integrar las enfermeras de práctica avanzada con las enfermeras consultoras? Son el mismo modelo, son el mismo rol, son niveles de práctica diferentes. Y por último, cómo diseñar métricas de impacto que hacen referencia a la EPA, que son contemporáneas, que son actuales, que son necesarias y reflejan los servicios sociosanitarios del 2021 al 2031, al 2041 y que reflejan la multitud de facetas que las enfermeras de práctica avanzada son capaces de desempeñar. Espero que hayan tenido una conferencia inaugural interesante y me encantaría tener la oportunidad de discutir con ustedes cualquier tipo de pregunta, acuerdo o desacuerdo acerca de estas pequeñas reflexiones. Una vez más, muchas gracias por su atención, al comité organizador, por pensar en mí y por la oportunidad de hablar con ustedes. Muchas gracias.